hace que la sangre se mantenga en cierto balance, es decir, que no sea ni muy ácida ni muy alcalina. Eso lo hace junto con el pulmón. Cuando se va dañando lo que es el riñón, ¿qué va a pasar? Finalmente, hacemos que el riñón es encargado de sacar ácidos, pues el riñón se daña y ya no lo hace. ¿Y qué pasa? Se acumulan estos ácidos en nuestro organismo y son los que perjudican a todo el organismo. De ahí que es tan importante controlarlo. Con respecto a lo que es, en cuanto a los síntomas de un paciente que va a tener una enfermedad a nivel renal, ¿qué es lo que pasa? El paciente no va a tener como tal dolor, que la gran mayoría de las personas asocian al dolor renal. Finalmente, los síntomas pues vienen siendo muy inespecíficos, como en muchas enfermedades, vienen siendo cansancio, náusea, falta de apetito, son los principales síntomas iniciales. Estamos empezando y estamos hablando de cuando hay una enfermedad renal, pues ya en estadios ya avanzados, porque en realidad los síntomas empiezan cuando la función renal disminuye poco menos del 30%, ya disminuye poco menos del 30%, y específicamente empiezan a manifestarse cuando esta función nos va a menos del 15%. Ahí es cuando de verdad vienen los verdaderos síntomas, que es cuando la mayoría de nuestros pacientes llegan a valoración y que llegan por urgencia. Anteriormente, los primeros síntomas que nosotros presentemos, a menos que tengamos quistes renales, piedras en los riñones o tengamos algún tipo de glomerulopatía, pues ahí sí vamos a tener, por ejemplo, en los quistes renales, a lo mejor una ligera molestia en lo que es en el área renal, un tipo de dolor o un tipo de cólico. Lo mismo cuando tenemos litiasis renal, vamos a encontrar un poco de cólico, y en especial este tipo de dolor pues va viajando conforme viaja también la piedra. Cuando empiezan con un tipo de glomerulopatía, que ya son ciertos tipos de alteraciones, ¿qué empieza el paciente? Pues orina espumosa, se empieza a edematizar, que es hincharse los pies, las manos, la cara. Son parte de los síntomas, que a lo mejor no lo noten ellos lo asocian mucho a que, dicen camino mucho, permanezco mucho tiempo de pie o sentado, y a lo mejor lo asocian con esa cuestión, pero a veces no se fijan que puede ser un problema renal. Prácticamente eso serían como dentro de los síntomas que podría sentir. Ya cuando una enfermedad renal se encuentra avanzada, es decir, estamos en un estadio 5 o grado 5, dependiendo de la clasificación, ya es cuando empieza a presentar el paciente otros síntomas, que se agrega diarrea, vómito, un cansancio severo, palidez de tegumentos, temblor. El aliento de los pacientes empieza a tornarse pues con ese olor a amonio que es característico. Las caritas les cambian a los pacientes. ¿Qué otra cosa se empieza a manifestar con ellos? Empiezan a sentir el sabor de los alimentos. Ellos no sienten el sabor de su boca amargo, o incluso ellos prefieren Otros síntomas son calambres, que se les adormece los pies, las manos, y pues eso es en los mejores de los casos, porque hay pacientes que las principales manifestaciones en ellos es cuando llegan a urgencia por un paro cardíaco, porque llegan con arritmias, que finalmente eso les provoca, o llegan muy hinchados, el agua en los pulmones, que es una urgencia para la diálisis, en especial una hemodiálisis convencional.